Inversiones multimillonarias que hará el gigante Walmart en México han sido recibidas con grandes expectativas. Incluso hay quienes dicen que deberían tomarse de ejemplo contra las propuestas proteccionistas de Donald Trump. Triunfo mexicano. 4 megaempresas decidieron lo impensable, abandonar Estados Unidos y apostar todo a México. Lo que parecía imposible hace apenas unos años se convirtió en realidad, y el impacto no es solo económico, es también político y simbólico. Porque cuando gigantes como Bimbo, Cemex, FEMSA y Grupo México mueven sus fichas, no estamos hablando de decisiones aisladas, estamos hablando de un cambio de tablero en la economía mundial. La noticia se anunció de manera tan solemne como estratégica. El sol caía sobre el Zócalo cuando las puertas del Palacio Nacional se abrieron de par en par. A esa hora llegaron, uno por uno, los representantes de las 4 corporaciones mexicanas más influyentes del continente. No era una reunión más entre empresarios y políticos, era una declaración de independencia económica frente al país que durante décadas marcó el ritmo del comercio global. Bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, México fue testigo de un acto de ruptura. 4 titanes que durante años fortalecieron a la economía estadounidense con sus productos, sus plantas y sus empleos, ahora decidían cerrar filas, no con Washington, sino con su propia tierra. El mensaje era claro: México ya no pide permiso, México empieza a liderar. Pero este movimiento no surgió de la nada. Fue la respuesta a un clima de hostilidad que venía escalando con el gobierno de Donald Trump. Sus discursos antimexicanos, las acusaciones de narcogobierno, los aranceles del 25% y la amenaza constante de cerrar las fronteras comerciales habían generado un ambiente insostenible. A los ojos de Trump, México no era un socio estratégico, era un problema. Y los empresarios mexicanos, hartos de esa narrativa, decidieron que había llegado la hora de mirar hacia otro lado. No invertiremos en un país que nos desprecia. Hay mercados que valoran nuestra calidad, declaró con firmeza un representante de la Cámara Nacional de la Industria. Esa frase fue el punto de quiebre. El éxodo había comenzado. Y no se trataba únicamente de proteger inversiones o de defender márgenes de ganancia, era también un acto de dignidad nacional. Claudia Sheinbaum jugó un papel crucial en esta transición. Con paciencia y estrategia, tejió alianzas con los dueños de los capitales más importantes del país. Les ofreció garantías, apoyo en infraestructura y, sobre todo, la certeza de que México estaba listo para convertirse en el nuevo centro de gravedad económica de América Latina. Lo que parecía una reacción defensiva frente a los ataques de Trump empezó a transformarse en una visión de largo plazo. El éxodo tomó forma con decisiones concretas que sacudieron a la prensa internacional. Bimbo, la panificadora más grande del mundo, anunció que reduciría drásticamente su distribución en Estados Unidos tras los aranceles que dispararon los costos de exportación. Nuestros hornos seguirán horneando, pero para Europa, Asia y América Latina, donde somos bienvenidos, aseguraron sus directivos. Con esas palabras, el PAN mexicano dejó claro que el futuro no se amasaría en el norte. Cemex, el coloso del cemento, siguió el mismo camino. Harta de pelear contra barreras en Texas y Arizona, la empresa tomó la decisión de cerrar operaciones en esas zonas y redirigir su capital hacia nuevas plantas en Sudamérica. La frase de su CEO fue contundente: si Trump quiere jugar a la guerra comercial, nosotros no seremos sus peones. FEMSA, el gigante de las bebidas y el retail, reorganizó su estrategia con un enfoque más local y regional. Su apuesta ya no era expandirse en Estados Unidos, sino consolidarse en México, abrir más Oxxos y proyectarse hacia Centroamérica y África. Con esto, la empresa dejaba claro que no necesitaba del mercado estadounidense para seguir creciendo. Y Grupo México, uno de los principales jugadores del sector minero, también dio el paso. Anunció una reducción significativa de sus operaciones en Arizona para expandirse hacia Asia, particularmente en China, donde la demanda de cobre y metales estratégicos estaba disparada. En un mundo que avanza hacia la electrificación, la jugada fue vista como brillante: menos dependencia de un mercado hostil y más presencia en el epicentro del crecimiento global. El eco de estas decisiones fue inmediato. Apenas unos días después, el gigante estadounidense Walmart anunció que redoblaría su apuesta por México, con más de $6,000 millones destinados a abrir nuevas tiendas de Bodega Aurrerá, Sam's Club y Walmart Supercenter en todo el país. Vemos en México una tierra fértil, dinámica y lista para el futuro, declaró su CEO para América Latina.
Los números empezaron a confirmar lo que ya se sentía en las calles, en los parques industriales y en los centros de distribución. Según el Banco de México, la inversión mexicana en Estados Unidos cayó un 30% durante 2025, mientras que el INEGI reportó un crecimiento del 15% en inversión extranjera directa en el país. En pocas palabras, lo que se estaba yendo del norte estaba regresando al sur multiplicado. Pero este fenómeno no solo se veía en cifras. El campo mexicano, golpeado durante años por recortes y crisis climáticas, comenzó a recibir apoyo directo de estas empresas. Se lanzaron programas de reconversión de cultivos, cadenas de suministro más sólidas y proyectos para aumentar el contenido nacional de las exportaciones. El objetivo era claro: dejar de ser solo proveedores de materias primas y empezar a competir con productos de valor agregado que plantaran cara a las marcas estadounidenses. La sensación era inequívoca: México se estaba convirtiendo en el nuevo centro neurálgico del comercio global. Y este cambio ya no podía pasar desapercibido para nadie. Lo que comenzó como un acto de resistencia ante las ocurrencias de Donald Trump se convirtió rápidamente en un movimiento estratégico de escala internacional. México no solo estaba recuperando inversiones, estaba redefiniendo su papel en el tablero económico mundial. Las condiciones eran únicas. Mientras las tensiones entre Estados Unidos y China se recrudecían, la Unión Europea buscaba diversificar sus alianzas y América Latina reclamaba un liderazgo propio. En ese contexto, las decisiones de Bimbo, Cemex, FEMSA y Grupo México dejaron de ser simples estrategias comerciales para transformarse en jugadas geopolíticas. Cada peso que se retiraba de Estados Unidos y se invertía en México, Asia o Sudamérica enviaba un mensaje contundente: los flujos económicos ya no obedecen únicamente al mercado, también responden a la dignidad, la estrategia y la estabilidad. México, por su parte, no llegó con las manos vacías. En los últimos años, el país fortaleció su infraestructura con el corredor interoceánico, expandió sus puertos en el Pacífico y en el Golfo, y consolidó su papel en el TEMEC al mismo tiempo que firmaba acuerdos con naciones asiáticas. Esa red logística y comercial convirtió al país en algo más que una fábrica barata para Estados Unidos. México comenzó a posicionarse como un puente estratégico entre Oriente y Occidente, entre el norte y el sur. El contraste con la narrativa de Trump era evidente. Mientras desde Washington se levantaban muros, se imponían sanciones y se cerraban puertas, México ofrecía estabilidad, talento humano, cercanía con los mercados y una apertura que resultó irresistible para inversionistas internacionales. En cuestión de meses, el país pasó de ser visto como socio menor a perfilarse como potencia emergente, confiable y autosuficiente. El aplauso en Palacio Nacional, cuando Claudia Sheinbaum proclamó que México ya no pedía permiso sino que lideraba su propio destino, no fue solo un gesto simbólico. Fue el reconocimiento de que algo estaba cambiando de raíz. Lo que parecía una respuesta defensiva ante las políticas de Trump se había transformado en un amanecer económico para México. Y aquí está la pregunta que queda en el aire: ¿es México el nuevo centro económico de América, listo para jugar en las grandes ligas del siglo XXI? La respuesta, como siempre, está en manos de quienes escriben la historia con sus decisiones.